Martínez Marcos Ignacio, Fernanda Cruz Misael, y González Pérez, Jonathan de Jesús. Máquinas de corriente directa en operación como generador. Estas máquinas, por decirlo así, el motor eléctrico permite la transformación de energía eléctrica en energía mecánica. Esto se logra mediante la rotación de un campo magnético alrededor de una espira o bobinado que toma diferentes formas. Al pasar la corriente eléctrica por la bobina, esta se comporta como imán. Cuyos polos rechazan o se atraen con el imán, que se encuentran en la parte inferior. Al dar media vuelta, el paso de corriente se interrumpe y la bobina deja de comportarse como imán, pero la inercia se sigue moviendo hasta que da otra media vuelta y la corriente pasa nuevamente, repitiéndose el ciclo, haciéndose que el motor rote constantemente. El subtema 5.1, que dice aspectos constructivos de las máquinas de corriente directa, en ella nos menciona cuáles son las partes fundamentales, que conforman una máquina, que viene siendo el armazón, los polos principales, la zapata polar, polos auxiliares, el rotor, el devanado del inducido, de escobillas. Y la máquina de corriente continua consta de dos partes principales, las cuales son la parte móvil y la parte rotatoria. La parte rotatoria viene siendo el rotor y la parte estática es el estator. 5.2 dice principio de funcionamiento, acción generadora y acción motora. La acción generadora es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos llamados polos, transformando la energía mecánica en energía eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura denominada también estator. Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se genera una fuerza electromotriz, aunque la corriente generada es corriente alterna. Puede ser rectificada para obtener una corriente continua. El principio de funcionamiento de los generadores se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética de la ley de Faraday. Esta ley nos dice que el voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional al cambio del flujo magnético en un conductor o espira. En la acción motora dice que un motor eléctrico es un dispositivo que funciona con corriente alterna o directa y que se encarga de convertir la energía eléctrica en movimiento o energía mecánica. Desde su invención, los motores eléctricos han pasado de ser herramientas muy útiles que sirven para realizar múltiples trabajos. Todo motor se basa en la idea de que el magnetismo produce una fuerza física que mueve los objetos. En los motores se utiliza la electricidad para crear campos magnéticos que se opongan entre sí. 5.3 devanados de armadura. Está el devanado de anillo. El devanado de anillo de Graham no se usa porque la mitad de los conductores, los que están dentro del anillo, no portan fluidos y se desperdician. El devanado de anillo. Los devanados múltiples o imbricados, en la figura se muestra una bobina de devanados imbricados en la que los conductores que se ven al lado izquierdo están en el lado superior de la ranura del rotor. Los hilos de la bobina están conectados a los segmentos del conmutador y se conecta también a las bobinas de forma el devanado de armadura. En casi todas las máquinas de corriente directa, medianas y grandes, utilizan devanados imbricados simplex, en los que el número de trayectorias en paralelo en el devanado de la armadura es igual al número de los polos principales. Los devanados de dos circuitos o ondulados. Es un devanado que presenta solo dos trayectorias paralelas entre las terminales positivas y negativas. 5.4 es reacción de armadura. Se denomina reacción de la armadura a un fenómeno magnético presente en el alternador trifásico y que consiste en la modificación del campo magnético. Existen entre el rotor y el estator de dicho alternador, dependiendo de cómo sea la carga que tiene que mantener a dicha máquina eléctrica. Si la carga es óhmica,
La composición de ambos campos, el inductor e inducido, son concordantes entre las líneas activas del estator y del polo del rotor. 5.5. Flujos de potencia en máquinas de corriente directa. Una corriente circulando por el estator o campo de una máquina de corriente continua produce un flujo magnético que permite la generación de una tensión en el inducido, cuya magnitud depende del valor de la corriente de campo y de la velocidad del giro del eje. Si los bordes del rotor son conectados a una carga eléctrica, una corriente circulará por la armadura de la máquina, generando un flujo magnético. Este flujo de armadura se suma al flujo magnético producido por el campo, produciendo un efecto de distorsión denominado reacción de armaduras o reacción de inducido. La reacción de armadura afecta el desempeño de la máquina de corriente continua, tanto en el voltaje inducido como en el proceso de conmutación que ocurre en el colector por una parte. Por una parte, la reacción de armadura cambia de la distribución del flujo magnético en el entrehierro, existiendo zonas en las que el resultante total de flujo total es el mayor magnitud de la compone el flujo de campo y otras en que la magnitud es notoriamente menor. 5.6. Generadores de corriente directa. Los generadores de corriente continua son máquinas que producen tensión. Su funcionamiento se reduce siempre al principio de la bobina giratoria. Dentro del campo magnético, si una armadura gira entre dos polos magnéticos fijos, la corriente en la armadura circula en sentido durante la mitad de cada revolución y en el otro sentido durante la otra mitad. Para producir un flujo constante de corriente en un sentido o corriente continua en un aparato determinado, es necesario disponer de un medio para invertir el flujo de corriente fuera del generador una vez durante cada revolución. Los generadores de corriente continua funcionan normalmente a voltajes bastante bajos para evitar la chispa que producen entre las escobillas y el conmutador a altos voltajes. El principio de funcionamiento. Haciendo girar una espira en un campo magnético se produce una FEM inducida en sus conductores. La tensión obtenida en el exterior a través de un anillo colector y una escobilla en cada extremo de la espira tiene carácter senoidal, conectando los extremos de las espiras a unos semianillos conductores aislados entre sí. Durante un semiperiodo se obtiene de la misma tensión alterna, pero en el semiperiodo siguiente se invierte la conexión, convirtiendo el semiciclo negativo en positivo.